Descubriendo. Hola, muy buenas noches amigos oyentes y televidentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de ese momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días a las 8 de la noche, aquí en el canal y también en www.rcpc.co estamos compartiendo una temática de interés. Y hoy vamos a hablar de la historia real de una abducción. Y para eso nos acompaña a la mesa de trabajo Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Neil. Un saludo para ti, para todos los oyentes que ya encuentran reportando sintonía y también para Salim y Ronald que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a estar tocando un tema bastante interesante en el mundo investigativo, que es el tema de las abducciones. Entonces vamos a estar aquí con un relato real de este tipo de situación. Y bueno, vamos a estar también muy pendientes de sus comentarios. Hola Salim, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo para toda la audiencia, para Ronald. Ya estamos listos aquí para comenzar a tocar este tema, el tema de las abducciones dentro de todo el mundo de lo que es el tema extraterrestre, ¿no? Una historia muy interesante que estaremos analizando, estaremos hablando sobre varios puntos acerca de las abducciones, cómo suceden, qué características tienen y bueno, esperamos también sus comentarios en el chat. Bienvenidos. Bueno, también está con nosotros Ronald Rivera. Ahora Ronald, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, buenas noches para ti, para los muchachos, para toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros. Y bueno, aquí encantado de estar nuevamente y interesado en compartir con ustedes todo este tema de las abducciones, que vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Y bueno, al final la idea es sacar conclusiones interesantes sobre él, ¿no? Sí, descubrir, reflexionar y sacar conclusiones, que es lo más importante en todo este mundo de la investigación. Es decir, no solamente quedarnos con datos y conocimientos, sino cómo los entendemos y cómo a través de esa comprensión de los mismos pues nos sirvan en nuestra vida. Y este tema de las abducciones es un tema delicado, es un tema muy delicado, pues porque implica la presencia, ¿no? Es el accionar de la presencia de seres negativos, extraterrestres por supuesto, en el planeta Tierra. Desde hace miles de años nos acompañan y han utilizado un mecanismo de violación de albedrío de la humanidad, haciendo a través de estas abducciones ciertas prácticas muy interesantes para ellos y terroríficas para nosotros. En ese sentido, amigos de Descubriendo, nuestro compañero Ronald, además de habernos acompañado durante unos programas aquí en la mesa de trabajo del programa Descubriendo, él ha vivido en España, ¿no? De hecho, hace poco regresó de allá, pero allá él, que ha hecho parte de nuestra mesa de trabajo, tuvo una experiencia que es la que nos quiere compartir hoy a todos ustedes, los oyentes fieles del programa Descubriendo. Vamos a escuchar con atención el relato de la vivencia que tuvo Ronald allá en Madrid sobre, bueno, voy a dejar que tú mismo nos cuentes, Ronald, ¿qué fue lo que viviste en Madrid? ¿Hace cuánto tiempo sucedió? ¿Y cómo sucedió? Bueno, mira, esto se desarrolló hace alrededor de un año y medio, año y 8 meses más o menos. Como bien dices tú, se dio en España, no fue acá en Colombia. Y la cuestión se da de la siguiente manera. Voy a tratar de relatarlo de la manera más sencilla y comprensible posible, ¿vale? Yo en España tengo por costumbre, o tenía por costumbre, sacar a pasear los perros, mis perros, que tenemos 2 perros en España, ¿vale? Entonces, una noche en la que yo, como todas las noches, bajaba a mis perros tipo 11 de la noche, más o menos, tuve una experiencia que para muchos puede resultar un poco extraña, pero es real, ¿vale? Y es que yo saco a mis perros, me los llevo a una zona abierta que está cerca de mi casa, un campo, por llamarlo de alguna manera, donde se iban a realizar unas construcciones de unos parques infantiles.
Y me llevo los perros allí porque yo tengo la costumbre de mirar mucho el cielo. Me gusta mucho mirar las estrellas y este tipo de cosas. Y esa noche, ¿Recuerdas qué hora era? tipo 11 de la noche, 11:30 más o menos, porque era más o menos la hora a la que habitualmente yo bajaba. Entonces esa noche, como allí en esa zona no había contaminación lumínica, tenía más probabilidad de ver el cielo con mayor claridad. Y en España hay algo muy curioso, y es que uno, durante muchas noches o muchos días del año, el cielo está totalmente despejado. Entonces se dieron las condiciones ese día, tenía las condiciones para ir a ver allí Primero a estabas ver en un campo abierto, Un campo abierto. poco iluminado, poco iluminado. y pues una noche clara, ¿no? Una noche Despejada. muy clara, muy clara. Entonces cuando yo suelto a los perros para que ellos hagan sus cosas y pasen un rato entre el campo, yo me pongo a mirar hacia arriba y recuerdo que viniendo de sur a norte vi que venía una luz que en un principio me pareció que podía ser un avión o un satélite. Solo que me llamó la atención el hecho de que que no podía ser un avión por el tipo de luz que tenía, porque las luces estroboscópicas creo que se llaman, las de los aviones, Sí. no suelen ser de ese tipo, luces fijas o muy, muy amplias, ¿vale? Entonces yo veo la luz y para que se hagan una idea, fue ver como una estrella que se movía, tal cual, a una velocidad lenta, y cuando se venía acercando al punto donde yo estaba, la luz la vi que se venía intensificando, y cuando pasó por encima mío se intensificó de una manera impresionante. ¿Ya? Se intensificó de una forma que a mí me dejó impactado. Entonces cuando me hace ese reflejo, Cambió de intensidad la sí, luz. cambió muchísimo, muchísimo la intensidad y se recogió nuevamente y siguió su camino. Yo asumí que había sido bueno, dije, si es un satélite, pero un satélite, claro, a esa altura no puede ser. Un satélite lo sabemos que un satélite está a una ¿Calculaste altura- más o menos a qué altura estaba de ti? A distancia no, te puedo decir que era muy inferior a la que viaja un avión comercial, por ejemplo. Sí, mucho más Cuando abajo. está haciendo el aterrizaje incluso, Ok. mucho más bajo. Yo no le di mayor importancia, me llamó la atención, pero no le quise dar mayor importancia al tema. Me fui a mi casa, pasaron los días, y después de eso tengo una primera experiencia ya en mi casa, dentro de mi habitación, que es la experiencia donde ya tengo un contacto con seres que no son de aquí. Después de eso, entre ese primer contacto que tuviste afuera y el que tuviste en tu casa, ¿cuánto tiempo pasó? Unos 15 días, 2 semanas, no es que no pasó mucho tiempo. Ok, 15 ok. días. Es decir, tú puedes definir el primer contacto como de primer tipo. Como de primer tipo. En ese momento no. En ese momento no. Yo llego a esas conclusiones ya después. Luego después. Cuando uno empieza no a enlazar sabías las que era cosas. la luz. Correcto. O sea, no tenías Correcto. claro. Recordemos que el contacto de primer tipo es el contacto en el que vemos simplemente en el cielo un objeto un volador no identificado, a lo que pues diferenciamos o logramos diferenciar de una nave, de un avión, bueno, de cualquier cosa que Satélite. comúnmente nosotros acá conozcamos. Correcto. Eso sería el contacto de primer tipo. Eso es. Entonces esa primera experiencia que tengo yo ocurre una noche en la que yo llego de mi trabajo. Ese día yo me quedé hasta tarde en el trabajo y llego a mi casa, me pongo a ver televisión un rato. Ya había apagado la luz de la habitación, había encendido la televisión, como dije, había cerrado la puerta y estaba recostado en mi cama. A eso de las 12 de la noche, que calculo yo que eran, yo sentí que la puerta del apartamento la abrieron y la habitación mía es conjunta a la de mi hermano. Yo siento cuando mi hermano entra, él abre la puerta de su habitación, entra y la cierra, y una vez la cierra, yo estaba plenamente despierto como estoy aquí con ustedes ahora, viendo la televisión. O sea, yo no tenía ni sueño ni nada por el estilo. Entonces, cuando yo pensé, recuerdo que fue el último que pensé, llegó mi hermano, dije yo. En el momento en que yo digo, llegó mi hermano, entré en una parálisis de sueño, como si fuera una parálisis de sueño. Incluso, no sé si llamarlo así realmente, Porque no estaba porque dormido. yo no estaba dormido. O sea, en el momento en que tú viste a tu hermano, estabas No, yo no veo a mi sentiste, hermano, yo lo perdón. siento. Sentiste, no estabas en un sueño profundo. No, yo estaba totalmente despierto, estaba viendo una película. Ok. Estaba despierto. Entonces, en ese momento, cuando yo lo último que recuerdo es que pensé, llegó mi hermano, me quedé en una parálisis inmediata. En el momento en que yo entro en la parálisis, yo soy consciente de lo que está pasando y veo que tengo 4 seres.
dos a la altura de mis rodillas y dos detrás de mis hombros. Los dos que tengo aquí son en los que yo me enfoco, en los dos que tengo a la altura de las rodillas. Claro, yo entro en un momento, yo nunca había vivido una parálisis de sueño como esa o ningún tipo de parálisis, y para mí todo aquello resultó en ese momento aterrador. Pero explícanos qué es, de acuerdo a tu experiencia, qué es la parálisis del sueño. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo lo definiría como un traslado a una dimensión que no es la nuestra. Pero cuando se dice parálisis es que no tienes control de tu cuerpo. No tienes un control, una rigidez total en el cuerpo. Intentas moverte y no puedes. Intentas vocalizar, verbalizar y no puedes. Entonces es algo bastante... Eso es lo que hace más terrorífico la experiencia. Ronald, ¿no? ¿cómo diferencias ese momento a cuando estás soñando normalmente? ¿Cómo puedes tú decir que son dos cosas distintas? Cuando estás soñando, que sueños hemos tenido todos, un sueño normal y común, pues no sé, se desarrolla en un ambiente donde uno no es plenamente consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando tú entras en una parálisis de sueño, tus sentidos están activos. O sea, eres más, en la parálisis del sueño está uno como más en lo que está sucediendo. Estás plenamente consciente de lo que está pasando. Okay. Sí, en el sueño a veces tú combinas ciertos lugares, combinas ciertas personas que incluso no están en la misma ciudad, en tu misma casa. Yo, por ejemplo, he soñado que estoy en mi apartamento y salgo al patio de la casa de mi abuela que está en Santa Marta. Eso es Claro. en un sueño, pero en la parálisis del sueño, que también yo la he vivido, yo creo que ya aquí conté la experiencia alguna vez, es como tú dices, Ronald, tú estás plenamente consciente de lo que ahí alrededor está pasando. Bueno, sigo con el relato. Cuando yo estaba plenamente consciente, como te digo. Yo recuerdo que lo próximo que pasó fue que yo quise... Claro, el último recuerdo que yo tenía era de mi hermano. Y yo quise gritar para llamarle y no pude. En ese momento... O sea, para que llegara a ayudarte. Sí, yo quería pedirle ayuda. Yo ya quería llamar a mi hermano. Porque él creyó que había llegado. O sea, No, mi hermano Él llegó. había llegado. Ah, sí había Mi hermano llegado. llegó, claro, ok. mi hermano llegó. Entonces, cuando yo intento llamarlo y no puedo, yo entro todavía en más pánico. Y cuando los tengo aquí, a los dos seres estos, que no eran muy altos, eran bajitos, uno de ellos saca un punzón metálico de unos 20 centímetros más o menos y me lo introduce de forma violenta, pero fue, o sea, algo que hizo así, Rápida. rápido, a la altura de la ingle. ¿Ya? Ahí yo sentí un dolor indescriptible. El dolor que Lo sentí en hizo ese momento. uno de los dos que estaban frente El a que ti. tenía a mi derecha, a la altura de la El rodilla. que estaba a tu tenía- derecha. sí. Lo tenía a la altura de mi rodilla. Física- Me introdujo eso allí. Físicamente, ¿cómo eran esos seres? Yo les calculé unos 50 centímetros más o menos. No eran muy grandes, ¿eh? Okay. Eran unos 50 centímetros de un color... Bajitos. De un color piel grisáceo. Podemos decir que eran de la tipología gris. Gris. Sí, pero no como generalmente los vemos en las las películas y ilustraciones eso. o en las fotos o películas. Que los vemos así cabezones o de 1,20. No, estos eran más pequeños. Eran más pequeños. Pero entonces otra tipología de gris. De otra tipología, Sí. exactamente. Entonces, después... Igual con los que estaban detrás. Igual a los que estaban detrás. Yo en ese momento, yo ¿Y cómo estaba eran las caras? ¿Recuerdas? muy parecidos a los grises. Sí, con los Un ojos poquito, sí. No, negros. los ojos eran un poco... Los grises los recuerdo yo como un poco más almendrados hacia arriba. Ajá. Estos eran un poco más así... Achinados. Como achinados. Algo así, exactamente. Ok. O sea, No podrían ser pronunciaron rigelianos, ningún- podrían ser. O sea, según lo que estás describiendo, en las tipologías se parecen a... Que los rigelianos son grises. O sea, es una Sí. tipología de Sí, grises. sí, sí, sí. Son Sí. Solo que vienen los de ojos- Rigel. Eso es. Exacto. Bien, en ese momento pues ellos no establecieron contacto visual contigo. No, en ningún momento. En ningún momento. Nunca te miraron a la cara. No. Vinieron, hicieron lo que tenían que hacer y ya está. O sea, yo lo último que siento es el pinchazo a la altura de la ingle. Y lo que sí me resultó bastante curioso también es que en el momento en que yo estaba consciente, yo sé que no estaba en el colchón de mi cama. Yo estaba arriba, estaba levitando. Porque yo los brazos me los sentía, yo me miraba así porque lo único que podía mover era un poco los ojos. Y yo sentía que estaba en el aire, yo no estaba sobre el colchón. ¿Vale? Entonces, después que me hace eso, este ser, yo a los pocos segundos me levanto. O sea, ya recobro conciencia y entro nuevamente como en esta realidad, como quien dice, ¿no? Y evidentemente lo primero mi primera reacción fue mirarme, a ver si tenía algún tipo de herida o algo, y vi que no tenía nada, ni me dolía, nada.
Y bueno, en ese momento no le presté mayor atención. ¿Qué Lo pensaste asumí en ese momento que había que sucedido? había tenido una parálisis de sueño Y común un y sueño, corriente. alguna Pero imaginación, antes, algo. ¿la habías sentido? ¿Habías tenido alguna Nunca, parálisis antes? Nunca. Primera vez. Primera vez. Entonces en ese momento, cuando, como te digo, yo asumí que eso era simplemente una parálisis. No investigué sobre el tema, sabía más o menos cómo funcionaba el tema de la parálisis, pero no le di mayor importancia. Correcto. Un tiempo después, calculo yo que habrá pasado un mes o algo así, estando en mi habitación, también ya era tarde, tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, yo me asomé por la ventana de mi habitación. Tuviste la oportunidad de estar en mi casa, viste la habitación, porque cuando estuviste tú dormiste ahí con tu señora. Continuidad, sí. Sí, entonces yo salí a la ventana, abrí la ventana y empecé a mirar al cielo. Y entonces fue cuando vi nuevamente una luz que venía, pero esta vez venía de oeste hacia el este. La misma luz que había visto la vez anterior en el parque, la vi esa noche. Y cuando ¿Ahí había iba- pasado cuánto tiempo entre un contacto y el otro? Yo calculo que sería un mes o algo así. Es que no pasó mucho tiempo. Relativamente. Sí, relativamente poco. Sí. Poco. Yo no calculo fechas porque yo en ese momento, para mí, yo no le di No le diste mayor importancia trascendencia a ese hecho. Entonces, cuando yo miro hacia arriba, cuando la luz va a la altura del edificio, yo vivo en una segunda planta, cuando va a la altura del edificio, me hizo el mismo efecto. O sea, recordaste el evento. El evento El parque, fue lo claro. mismo, exactamente, lo mismo, el mismo efecto. Me iluminó muchísimo y se volvió a recoger. Y siguió. Al cabo de unos días, nuevamente estoy durmiendo. Ahí sí Esta estás vez durmiendo. Estoy durmiendo, perdón. Claro. Esta vez sí estoy durmiendo y estoy boca abajo, lo recuerdo perfectamente porque yo tengo la costumbre de dormir con la mano esta en la cara y esta mano la meto debajo de la almohada. Y yo así como me acuesto, así me levanto. Yo no me muevo. Yo soy como una momia cuando duermo. Claro. Desencarnas y encarnas en la mañana. Literal. Entonces, cobro conciencia y veo que estoy en una parálisis otra vez. Ya, veo que estoy en una parálisis. Entonces resulta que cuando yo intento moverme, veo que no puedo. Lo único que puedo es mover un poco el cuello y alcancé a girarlo un poquito nada más. Como estaba durmiendo de este lado, alcancé a girarlo hacia acá. La ventana la tenía de este lado. Y lo único que puedo ver con el rabillo del ojo, como se dice por ahí, es un ser enorme que tengo parado al lado de la cama. Este fue más grande que lo... Este era enorme, más de 2 metros seguro. Uno solo. Uno solo, yo veo uno solo, porque yo no podía moverme más que con el... Pero cuando tú intentas moverte es porque sentiste que había algo en la habitación. Claro, yo siento que hay algo. Y aparte de que tengo la parálisis, que no me puedo mover y me da un moverte. poco... Claro, intento moverme. Y cuando veo que tengo este ser así, que no lo tengo, él no estaba totalmente de pie, él estaba inclinado y se movía así, me miraba. Yo le hacía este movimiento así. Y yo sentía que había más, sentía incluso que había más en mi habitación. Me lo confirmo cuando siento, fue algo mental, esto no es algo que ellos no vocalizaron palabras, ¿vale? Ni hablaron conmigo, simplemente sentí escuché cuando él dijo todo esto mentalmente, así como está, no podemos llevarlo. O sea que según esto, la primera vez que ocurrió fue una preparación para poder llevarte o que la probablemente. abducción se completara como normalmente estos personajes lo han hecho en la historia. Probablemente, es muy probable, es lo más probable. ¿Ya? ¿Relacionas tú la luz que viste en las dos oportunidades como un evento previo que abrió la puerta para que eso ocurriera? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo explicas eso? A esa conclusión llego yo durante una investigación que empiezo a hacer porque me llama la atención lo que Claro, me ha pasado. porque ya cuando viviste en esta segunda oportunidad ya dejó de ser, ya dejaste de no prestarle atención y te dedicaste, bueno, aquí pasó algo. Claro, correcto. Entonces ahí ya empiezo a interesarme por el tema de las abducciones más a profundidad. Porque sí, uno en este ambiente pues oye hablar de abducciones, pero no llega de pronto a profundizar mucho porque como no te ha pasado, ya lo dejas como muy por encima. Entonces yo empiezo a investigar porque quiero establecer patrones, ¿ya? ¿Qué paralelismo hay entre lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado Y a algunos mucha gente? casos, sí. Entonces yo empiezo a ver, por ejemplo, el tema del contacto del primer tipo, que es, como decías tú bien ahora, ver un objeto, ¿vale? Extraño, o un ovni, y un contacto de cuarto tipo,
posterior. En mi caso fueron 2 veces. Yo tuve la oportunidad de tener un primer contacto de primer tipo y un segundo contacto de cuarto tipo, y un primer contacto de cuarto tipo. Tuve un segundo contacto de primer tipo y posteriormente un segundo contacto de cuarto tipo. Claro. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo empiezo a establecer esos patrones. Por ejemplo, bueno, ese sería uno. Otro, ¿qué otro te puedo decir así? El tema, como decíamos ahora, que les comentaba ahora fuera de cámara, el tema del factor sanguíneo es sumamente importante también tenerlo en cuenta. O sea, Sí, tú aquí- tienes, a ver, Aquí de hecho están preguntando qué tipo de sangre tienen los oyentes, porque de acuerdo a varias investigaciones que se ha hecho, se ha concluido de que esto está directamente relacionado con este tipo de situaciones, con este tipo de abducciones, con parálisis del sueño, etcétera, etcétera. lo decíamos Para- en el programa que hicimos Sí. de los tipos, Los de, tipos sangre. Aquí se hizo un programa de factor RH. ¿Qué encontraste con relación al tipo de sangre? Que el factor RH negativo está íntimamente ligado al tema de las abducciones extraterrestres. O sea, al parecer, los seres extraterrenos de carácter negativo van a abducir personas que tengan ese código. al parecer en el 90% de los casos esa es la tendencia. Y tú eres O negativo. o negativo. Sí. ¿Crees tú entonces que allí había un interés? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que tiene que haberlo, por lógica tiene que haberlo, porque ellos no van a visitarte porque sí. Tiene que haber algo que los induzca a ellos, algo que les interese en ti. Algún tipo de interés. Si no, evidentemente no se van a tomar el trabajo de... Son experiencias difíciles, temerosas. ¿Qué se siente? Describírtelo como... Si te describo que es terror, creo que me quedo corto. ¿Sentiste más que terror? Más que terror. Yo creo que la O sea, experiencia... tú quisiste gritar y no podías. Claro. Pero la experiencia, creo que es la experiencia más aterradora que puede vivir un ser humano. El intento de secuestro no solo, ya no es el secuestro en sí, es que te lo están realizando entidades que sabes que no son de aquí. Sobre todo que tú, cuando a ti te pasa esto, pues ya tú tienes conocimiento, Conocimiento previo. estás cerca a todo este saber. Es correcto. Pero tú mencionaste un término importante, secuestro. Tú tenías ahí la definición, Juan, o tienes la definición de lo que es una abducción. Sí, exactamente. Aquí la tengo, vamos a leerla. Dice que la abducción es el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción, que se llama abducción, es el acto del cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad. Lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Ahí dice algo importante. Varias cosas importantes. A ver, una de ellas, pues, que es bajo... o sea, Primero, que lo hacen seres extraterrestres. Correcto. Eso como primero. Así se catalogó la abducción. Y lo otro es que hacen algún acto en contra de tu voluntad. Es decir, que tú generalmente no le has dado permiso, no sabes lo que va a pasar. Y lo otro interesante es que te secuestran, evidentemente porque es en contra de tu voluntad, y generalmente te llevan a las naves de ellos. Y es Pero allí donde hacen- ahí es donde quiero hacerte una pregunta, de acuerdo a la definición. En la definición se dice que el secuestro, que vendría siendo el secuestro alienígena, que tiene un nombre que es abducción, Abducción, exacto. Así se llama el secuestro alienígena. llevan a las personas a sus naves, o sea, a los recintos donde podrán hacer allí algún tipo de intervención en el cuerpo, la mente, la psiquis de las personas. Pero en el caso tuyo, tú no fuiste llevado a una nave. ¿Cómo catalogas tú eso, abducción entonces? Tu experiencia, pues. Todo lo que ellos hicieron, la experiencia que yo viví fue totalmente en contra de mi voluntad. Te llevan a una... Hay que llamarle, vamos a llamar las cosas por su nombre. Tú te encuentras en una dimensión que no es la tuya. ¿Ya? Es de ellos. Que es de Es ellos. un espacio Un donde espacio ellos de gobiernan, ellos, digámoslo así. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que ocurre. Tú eres Ok, llevado entonces al espacio. tendríamos que ampliar esa definición en la que se refiere simplemente a que ellos llevan a las personas hacia sus espacios, que serían sus naves. Es que eso, que claro. llevan también, o sea, el evento de llevar a una persona fuera de su control, de su consentimiento, a una dimensión que no es la nuestra, sino la de ellos, ahí entra la definición de abducción. Ahí entra la definición de abducción, correcto. De hecho, el tema de la parálisis de sueño
está íntimamente relacionado con las abducciones extraterrestres. Muchos de los... eso lo descubriste en tu investigación eso lo descubrí posterior. en la investigación, que muchos de los secuestros o abducciones que se dan en medio de parálisis de sueño. ¿Ya? Correcto. Vamos a abrir un poquito el espacio Hay una para los televidentes, oyentes que están a esta hora. Romy Cabrera dice, y es horrible porque los vi y se acercaban, escuchaba la nave, el ruido, y dije que no te doy permiso, me sueltas, soy de Jesús, así mismo. Romy está, digamos, contando una experiencia que también él vivió. También hay una pregunta, ¿ellos pueden abducir a gente como un gusto y ganas les dé, o hay alguna fuerza positiva que los mantenga a raya? Es decir, que ellos tengan la libertad de abducir a quien quieran, o podrá haber una limitancia en esta actividad. Yo lo que entiendo de todo eso, muchachos, es que tiene que haber, como decía anteriormente, un interés. Tiene que haber algo en ti que sea llamativo para ellos. Pero ¿no crees tú que te hiciste visible yendo al campo a las 11:30 de la noche, casi medianoche, Repetitivamente. ya Porque con la ya tú intención lo de hacías. querer ver algo en las estrellas? ¿Crees tú que ese contacto fue el que, por decirlo de alguna manera, dijeron, te expuso. aquí hay, exacto, ese es el término, Y te además expuso ante ellos? Vieron que eras Sí, RH pues sí. negativo, es decir, se conjugaron todos los factores y ahí por eso de pronto se dio Se la- sumaron una serie de factores. Seguramente, claro que sí. De ahí el peligro que existe detrás de todo este tipo de corrientes que intentas contactar con seres, con naves, con ovnis, con tal. Ay, Eso ay. es muy peligroso. Quiere decir que en el momento, para responderle un poco a Chabot, tiene que haber algo previo que nos acerque y nos predisponga a tal situación, agregándole también el puntico que tú hablabas de la sangre O negativo, el factor RH-O negativo, que al parecer, como lo decíamos en ese programa, invitamos a los que nos están viendo que vean ese programa que hicimos de los tipos de sangre, y lo que se entiende es Claro. que el factor O negativo no es terrestre. El factor negativo es vinculado a la Las genética humana manipulaciones. por manipulación. Claro. Eso lo ampliamos y lo explicamos muy bien en ese programa, así que los invitamos, porque no es el tema de Otra- No quiere decir esto que la gente que tiene el factor RH negativo sea son- extraterrestre, o sea... No, no, no. Son malas, son No malas. sean malos, no. Para nada. No, Es que lo- ahí decía, en ese programa decíamos que las distintas variedades de tipos de sangre es por las constantes manipulaciones genéticas que ha sufrido el ser humano. Así es. La tipología de sangre original es la O positivo. Las variantes son ya por todo lo que hemos experimentado en este planeta Manipulaciones con genéticas. estos seres. Claro. La llegada de estos bichos. Otra situación importante que le ocurrió a Ronald en este caso, y vale la pena destacar, es la hora en que le ocurrieron este tipo de hechos. Porque esos hechos, este tipo de abducciones no se hacen a plena luz del día, o no te pasaron a plena luz del día. No, generalmente eso no ocurre a plena luz del La día, ma- sí. exacto, La mayoría de no. las abducciones se dan de noche. Y de cierta y de una cierta hora. Y es por eso es por la incidencia también que tiene el sol sobre ellos. Vale la pena explicar eso también, porque es importante reconocer que el ser humano está directamente relacionado con este tipo de energía de los astros que nos rodean, tanto el sol como la luna. Entonces, en este caso, se hace más vulnerable, por decirlo así, la atmósfera cuando estamos de noche, que estamos más propensos, Sí, no, yo diría que la energía solar, la Eh, frecuencia de la energía solar, es más fuerte. vendría siendo como un antídoto, o vendría siendo como un repelente energético, Claro. por supuesto, ante la vibración oscura y densa de estas entidades. Sin querer eso decir que en algún momento, con la plena luz del sol, Claro, puedan no, que pueda aparecer. pasar, También claro. lo- también De lo hecho, yo les pueden hacer. comentaba a los muchachos que hace unos años en Chile, por allá en el año 2006-2007, un fotógrafo estaba tomando unas fotografías en un parque central de Santiago de Chile, y luego, cuando ya estaba viendo posteriormente su trabajo, encuentra a plena luz del día en una de sus fotografías a un pequeño gris. Me hizo recordar el relato que tú nos estás contando sobre lo pequeño que eran. Esa fotografía que le dio la vuelta al mundo, me acuerdo que los titulares decían extraterrestre en Chile. Un
pequeñito, como de 50, 70 centímetros, caminando entre el parque, y fue fotografiado perfectamente por este fotógrafo de manera pues inadvertida. Él no lo había programado así. Entonces, aquí está diciendo uno de nuestros oyentes, Chabot, dice que ellos no pudieron abducirlo. Yo pienso, no sé qué piensas tú, que en el segundo evento iba a suceder eso. Es decir, que lo que ocurrió en tu primer contacto con ellos fue una pre-abducción. Y ya en la Entonces segunda sacaron sangre cuando te iban a hicieron el hacer, rechazo, claro. y pues no se pudo. ¿Cuántas veces habrán tenido que abortar la misión porque no se pudo? ¿Crees Claro. tú que pudo haber sido así? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Sin duda, yo lo tengo clarísimo. Porque. Y eso lo confirmé con la expresión que escuché que él lanzó. O que entendí que él lanzó hacia. No podemos hacer nada hoy. Hoy no puede. O sea, así como está, no podemos llevarlo. De ahí, bueno, de ayer para acá tú viajaste a Colombia. ¿Qué Sí. hiciste después? No, O no, sea, yo seguí. En ese momento, cuando yo tengo la segunda experiencia, yo empiezo a investigar. Y ya posteriormente es cuando vengo acá. Yo nunca más he vuelto a tener ese tipo de experiencias, afortunadamente. No, Claro, no la quiero totalmente. volver a ¿No tener. te gustaría volver a tener esa No, experiencia? por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo, bueno, lo que sí digo es que yo he tratado de darle un manejo positivo al asunto, dentro de que es un contacto con entidades negativas, porque hay que decirlo así, es lo que es. He tratado de sacarle una parte positiva, un aprendizaje a todo eso. ¿Ya? Porque como te decía anteriormente, tenemos la tendencia a ver el fenómeno como el fenómeno de forma superficial, no profundizamos en él. Claro. Y entonces, Mira, O que de hay forma algo, mística. algo importante allí, porque tú nos dices, nos cuentas en lo que viviste, que un objeto metálico delgado fue introducido en la parte de una parte de tu cuerpo. sí, Y nosotros sabemos que dentro de las abducciones ellos pueden incluso incorporar objetos a las personas en las que han hecho contacto. ¿Te has hecho alguna revisión? ¿Has sentido algún malestar? ¿Cómo es tu vida físicamente hablando, mentalmente hablando, desde ese día hasta acá? normal. O sea, viene siendo igual, no ha cambiado nada. Físicamente no me he visto afectado de ninguna manera. Lo de la revisión lo tengo muy pendiente, lo hablábamos ayer cuando tuve la oportunidad de hablar contigo. Lo tengo que hacer porque la verdad por O sea, ¿has descartar... pensado hacerte una Sí, revisión? Sí. Una Sí, radiografía, por supuesto. algo. Sí. Claro, no sobra. Incluso en algún No está de momento, más. en algún momento contemplé la posibilidad incluso de hacer algún tipo de regresión por si había quedado algo que yo no hubiese recordado. Claro, fíjate que ese Porque contacto... esa es otra capacidad A que ver. tienen, borran el la cassette, memoria. Por Borran tanto, el cassette. mucha gente que es abducida ni siquiera lo sabe. De hecho, el tema del contacto de cuarto tipo se consolidó más en el mundo del mundo oeste, de la ufología y todo aquello, por una experiencia que vivió una psicóloga en Canadá, en la localidad de Nome, donde estaban ocurriendo unos hechos un poco inexplicables en este pueblito, pero ella, una psicóloga, utilizó una técnica de regresión y fue allí donde pudo revivir mentalmente el recuerdo de varios de sus pacientes en contactos que habían tenido exactamente parecido a lo que tú estabas viviendo, cosas terroríficas. De hecho, cuando se narra, o ellos narran en ese estado, lo que vivieron, se ponen nerviosísimos. Entonces, pareciera que ellos tienen la capacidad de producir el contacto de cuarto tipo y borrar la memoria de las personas para que no conozcan mucho de lo que les ha pasado. Algo así pasa en una película que yo creo que todos nos hemos visto, y son Los Hombres de Negros. Ellos hacen sus apariciones, hacen sus situaciones, y tienen un aparatico en donde borran la memoria de los que están allí. Claro, de pronto Para inspirado, esa parte de la película que es ciencia ficción, ¿verdad? Entre comillas. De pronto es inspirado en esos casos donde la gente olvida lo que sucedió. Correcto. Sí, así Sí, es. seguramente es inspirado en eso. Así es. Bien. Probablemente sea así. Acá tenemos más mensajes. Nos escribe Emilio: mi tipo de sangre es B positivo. Quiere saber si es objetivo Objetivo alienígena. Objetivo A militar eso los alienígena. abducen los reptiles, ojo. Ojo. Eso le preguntaba a Ronald. El grandote que medía más de 2 metros, ¿era reptil o también era...? No, afortunadamente digo yo, porque que con un reptil si no me quisiera encontrar, Sí, es otra era muy delgado, era delgado, altísimo, pero no era... Pero era tipo- como gris era también. era tipo gris, sí. Oiga, hay unos grises que son altos Sí, también. sí, claro.
No Sí, sé si tanto, pero sí. delgado, ¿no? Delgado, En cambio, delgado, los delgado. reptilianos son De hecho, yo corpulentos. después haciendo memoria, cuando recordaba el primer evento, yo vi eso tan pequeño y decía, pero si es que si físicamente hablando, en un tú a tú no te aguantan Una patada. No, Pero que es- son pero- débiles pero físicamente. son súper pero lentos, mentalmente sí. son muy fuertes. Sí, la Te, capacidad te de... doblegan sí, mentalmente. Sí. También nos dice Paula que haga memoria cómo se encontraba anímicamente, emocionalmente cuando le sucedió esto. ¿Puede tener relación? ¿Estabas mal? ¿Estabas decaído? No, para nada, súper bien. Súper bien. ¿No tenía ningún problema emocional? ¿No, No, habías no, peleado no. con la novia? Nada. No, para nada, para nada. Bien, eso es importante. La pregunta de Paula, ¿por qué sucedió? Pregunta, ¿podemos nosotros negarnos a tener contacto con esos seres si se aparecen ante uno? Bueno, ya cuando... Ya hay el No, ya- contacto. ya si está el aparece, contacto. Está el contacto. la pregunta sería mejor prevenirlo. que si podemos negarnos el contacto antes de que se dé. No, porque tú no sabes que te van a contactar. Eso solamente se da. A nadie le pasan una invitación como que, hey, te vamos a contactar, está listo. ¿Qué dice Ronald? Yo diría que no. Yo diría que no. Como te decía antes, tiene que haber un interés. Tiene que haber un interés. Estos seres no se mueven porque sí. Tiene que haber algo que les llame la atención en ti. Pero creo que también deben poder acercarte, porque es que si fuese así de que te contactamos y punto, lo harían con cualquiera y prácticamente estaríamos completamente a merced de Pero ellos. es que yo digo que es que el tema no se da con cualquiera. No, por eso te digo, a los que ellos contactan, tiene que haber unas condiciones que les llame la atención. O sea, no a todos se les van a acercar. Incluso hay personas que hacen eso de querer contactarse, de hacer rituales, ir a lugares y no los contactan. En cambio, hay personas que no tienen ni idea de esto, nunca, ni siquiera creen en extraterrestres y los contactan. Entonces, hay unas condiciones que se deben dar. No todos son aptos para esa abducción y quizás haya algunas condiciones de sangre, unas condiciones físicas, mentales, no sé qué otro tipo de condiciones ellos valoran para contactar a alguien. ¿O no? Yo, por ejemplo, mira, yo voy a destacar algo aquí. Yo en el primer contacto, si bien es cierto que sentí muchísimo pánico indescriptible, en el segundo contacto no fue así. En el segundo contacto, cuando yo me levanto y yo veo lo que tengo al lado, yo no entré en pánico. Yo estuve muy tranquilo en ese momento. A pesar de que era más grande. A pesar de que era enorme. Yo lo veía cómo se movía, pero yo estaba tranquilo. Imagínate. Yo estaba tranquilo. Mi Eres- único deseo en ese momento era salir de ahí y ya. Eres valiente. Aquí hay una pregunta muy interesante. Yo ¿no? me hubiese Dice- mudado de casa. Total, dice Fernando Solórzano. Dice, ¿la abducción es física o espiritual? ¿Qué dice al No, respecto? espiritual nada. Espiritual eso no... Lo que pasa es que hay No, que pero vale la definir pena la el mundo, aclaración. el famoso mundo espiritual. Exacto. O sea, ¿qué es espiritual? Para entrar a definir eso. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de un campo de energía y de memoria, que en el caso humano es el contenedor de las experiencias del ser. Eso es espíritu. Cuando uno dice el mundo espiritual, está utilizando el término mal. Claro. Y más que se cree que es externo también. O sea, Exacto. que Cuando- se van a lugares o dimensiones. Cuando hablamos para del ser mundo espiritual, estamos hablando de la memoria, de lo que soy, de lo que aprende. Ese es el mundo del espíritu. Y es interna. Y es interno. Cuando hablamos de una experiencia de esta, Interna y estamos personal. hablando de una experiencia en el astral. Bien. Eso no es el mundo espiritual. El astral no es un mundo espiritual. El astral es una dimensión, como lo hemos explicado aquí en varios programas, creada por estos seres. Es el ámbito en el que ellos han podido moverse dentro de esa dimensión y que intentan, y lo han logrado, pues conectar a los seres humanos de nuestra dimensión física, la tercera dimensión, a la dimensión de ellos que es el astral o el Ebot o, bueno, se le conoce por varios nombres, ¿no? Comúnmente el astral. Entonces, este es el mundo astral, no es el mundo espiritual. Entonces, en el momento en que Ronald estaba allí, él estaba acostado en su cama, y la experiencia no ocurre en el físico de Ronald, sino en el cuerpo astral, digamos, en la dimensión del pensamiento que ellos conectan y lo trasladan mentalmente a la dimensión de ellos. Sí, porque es a través de la mente que... Eso es lo Es que el le da contactor. sentido- eso es lo que le da sentido, por ejemplo, al hecho de que la gente dice, pero ¿cómo entran a tu habitación y no entran por la puerta, no abres la puerta? Yo tengo la alarma puesta en mi casa, no suena.
Sí, porque no es precisamente físico. porque no es algo físico. No es ellos la se, dimensión ellos se- física. se mueven en, en sus dimensiones que para los humanos no son No visibles. son visibles. Entonces, alguna vez hablamos aquí de eso, en un programa, no recuerdo cuál, del espectro de la luz visible, y hay unas frecuencias altas donde se mueven otras energías de conciencia del universo que tampoco podemos ver, y hay unas frecuencias más bajas que tampoco son visibles a los humanos. Ellos se pueden mover en esas dimensiones y pueden entrar a tu habitación en la dimensión del astral, no en la dimensión física con la Bueno, puerta. si no y todo tendría que eso. tumbar la puerta. Claro, Correcto. obviamente, que también lo podrían hacer, pero lo hacen Haría mucho ruido. Mucho ruido. Es correcto. Se Entonces, exponen más. Fíjate, ahí yo enlazaría, por ejemplo, lo que hablábamos ahora fuera de cámaras, el tema de la parálisis de sueño, por ejemplo, con el tema de los incubos y los sucubos. Esa pregunta te la iba a hacer, porque normalmente asociamos la parálisis del sueño con la visita de los incubos y sucubos, que ya es una experiencia sexual. Sexual, exactamente. Entonces, ¿cómo la parálisis del sueño además pues funciona para el tema de la abducción? Funciona más o menos igual. Simplemente que, claro, el término abducción lo relacionamos con extraterrestres. Pero cuando estamos con entidades, estamos hablando de lo mismo. Tú estás siendo llevado a ese mundo astral o a esa dimensión astral en contra de tu voluntad. Eso también es un secuestro. Sí, claro, un secuestro, una Eso es un abducción. ¿no? secuestro, Ahí entra, ahí exactamente. funciona la definición. Efectivamente. Correcto. Así es. Aquí sería chévere leer la definición de parálisis del sueño A ver. para tener todo el contexto. Dice que la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una gran sensación de angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Imagínate unos 3 minutos en esa agonía. No, eso es gran, eso es... Oye, yo nunca Eterno. he experimentado algún tipo de... No, yo tampoco. Yo tampoco No, quisiera no, saber no qué es se siente. Ni de parálisis de sueño. Nunca bueno, he visto nada y fíjate raro. que No, curiosidad. no soy alguien interesante oiga, para conversar no, de estos y temas. siempre he dicho que me gustaría vivirlo, pero escuchando Mejor no. el miedo o terror que Si llego a sentiste, experimentarlo, te lo prefiero mando. no vivirlo. Sí. Pero es seguir soñando. Prefiero Tranquilo. escucharlo de Sí, alguien. no, que- no. Eso no es algo que uno quiera. Créeme que es algo que no se le desea a nadie que lo viva. Ahora, ya las reflexiones que hiciste posteriores a esto, a ti te pasó algo, tuviste una experiencia, pero afortunadamente tú sabías del fenómeno. Por tu condición de investigador, pues sabes que existen los extraterrestres, sabes que hay unos negativos, que hay unos positivos, que abducen, o sea, tú tenías conocimiento. Eso, de alguna manera, te Eso te fue hizo clave. vivir la situación de manera Eso diferente. fue clave. Eso fue clave. Eso es lo que te permite, primero, que tienes certeza de lo que te ha pasado, porque una persona que no tenga conocimiento puede estar pensando que lo soñó, que fue una simple parálisis o que se está volviendo loco. Y O ni lo puede recordar a o veces. puede que no recuerde. Pero el fenómeno es 100% real. ¿Ya? Y el tener un conocimiento previo te permite protegerte mentalmente de toda esa experiencia, porque es una experiencia negativa. Tú ejerciste allí una protección mental. Claro, eso es lo que Trataste permite como de que no te- tranquilizarte, Claro. rezar el Padre Nuestro que hiciste. O sea, de pronto eso hubiese terminado peor si no hubieses tenido un Claro, el conocimiento. ¿Cómo le pánico, pasa? el ¿Cómo le pánico pasa? hubiese sido mucho peor, Mucho 10 mayor, veces seguramente, peor. seguramente. Ahora, otra cosa, el post, ¿vale? El manejo que tú le También das. lo asumes distinto. Lo Fíjate que asumes de tú, una tú manera lo diferente. asumiste investigando. De hecho, me atrevo a sentarme aquí a contarlo con toda la naturalidad del caso. Por ahí preguntaban de que decían, bueno, y si te causó tanto terror, ¿cómo lo cuentas tan relajado? Bueno, ahí está la No, aquí, explicación. aquí hay un... A ver, ¿por qué lo cuentas tan relajado? No, él está explicándolo ya. Lo que estoy- no, le es lo que- es lo sirvió que estoy su, diciendo, su porque experiencia previa. El tener conocimiento de todo eso, de todo cómo funciona y empezar a investigar y todo, el trabajo interior incluso que uno ha venido haciendo, te sirve. Bueno, yo lo que puedo Es decir lo que con te esto protege. es los que nos están viendo, los que nos están escuchando a esta hora, pues somos buscadores, ¿no?
Y la búsqueda del conocimiento nos lleva a tener comprensión de ciertos procesos hasta este que estamos escuchando. Pero además debe ir asociado un crecimiento. Tú acabas de hablar de un trabajo interior. Lo que quiero decir es que la adquisición de conocimientos nos debe nosotros llevar a un crecimiento no solamente intelectivo, sino emocional, ¿verdad? Para que cuando sucedan cosas como la que te sucedió a ti, pues la reacción sea distinta a la que podría tener una persona pues que no tiene esa preparación. Y vamos a vivir cosas, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, pues esos seres, de acuerdo al proceso y cambio de dimensión que está sufriendo nuestro planeta Tierra, quedarán más expuestos. Y si nosotros no somos capaces hoy de entender qué son, quiénes son, si son positivos, si son negativos, qué es una abducción, qué es una parálisis, pues voy a estar más a la merced. Entonces, ese vendría siendo como un mensaje de reflexión en cuanto a tu testimonio y a lo que pudo haber vivido, porque aquí hemos leído que alguno de nuestros oyentes también ha vivido esta situación. Es decir, que es algo que le pasa a muchas personas, pero que no cuentan de a mucho. Primero, de pronto, porque no saben qué les pasó, no entienden, o prefieren callar a ser considerados locos. Sí, existe ese miedo al juicio, Mira que ahí comentaban también en el chat de que, y si todo esto es algo mental, que de pronto te lo imaginaste, y ahí hay una línea muy delgada, porque se cree que las cosas que uno vivió en un sueño, o en una parálisis, o en alguna experiencia aparentemente sobrenatural, las personas siempre se las imaginan, pero esto sobre todo en el tema de la psicología, de la medicina. Sin embargo, hay algo que no contemplan, que es que en la dimensión de la mente es una dimensión que está ligada al cuerpo físico, pero siendo una dimensión energética que no se puede palpar, es real también. O sea, lo que tú vives en proyecciones mentales o en dimensiones que te conectas a través de la mente, no quiere decir que no existan o que todos se lo imaginen, sino que estás en una situación que, como no vives habitualmente, no la comprendes y crees que es imaginación. Pero la mente es tan real como lo es el cuerpo físico. Y ya si vamos, por ejemplo, también ya a la dimensión espiritual, que como humanidad todavía no conocemos bien ciertos atributos de esa dimensión, como por ejemplo la clarividencia, que se cree que son cosas místicas, cuando por ejemplo en otras humanidades ya tienen la capacidad de la telepatía. Es decir, vemos eso como cosas extrañas, pero son tan naturales como el cuerpo físico. De hecho, algo que refuerza eso que tú estás diciendo, o lo que prueba de que eso que tú estás diciendo es cierto, es el hecho de que el cerebro humano no diferencia entre cuando, por ejemplo, tú tienes una discusión conmigo, por ejemplo. A que cuando la recuerdas. A que cuando la recuerdas o cuando la estás viviendo, el cerebro no diferencia eso. Para él es igual. Es lo mismo, es real 100%. Cuando lo recuerdas a cuando lo estás viviendo. Sí, es importante. Por eso se nos recomienda siempre no estar reviviendo emociones o situaciones difíciles, porque el cuerpo reacciona como si estuvieran pasando. Es correcto. Como se recuerda el familiar que falleció. La mente no hace la diferencia eso. Entonces, lo que está explicando Salim nos hace pensar de que cuántas cosas no hemos podido estar viviendo nosotros o vivimos, pero por creer que fueron irreales, no les damos la importancia. U otro planteamiento también. ¿Cuántas personas hoy pueden estar deprimidas, tristes, acongojadas por haber vivido un episodio de estos y no saber qué le está pasando? O incluso estos seres manipulando su psiquis, absorbiendo su energía, o incluso experimentando con su genética o cualquier cosa de las que ya sabemos que han hecho durante miles de años. Entonces, aquí el único antídoto primero es saber, ¿no? Conocer. Sí. No estamos solos en el universo, no estamos solos en este planeta. No todos los que dicen ser extraterrestres son nuestros hermanos amorosos, ¿verdad? Hay otra fuerza que se esconde, se disfraza de benignidad, pero que a la larga también ha utilizado pues la estrategia de manipulación para controlarnos. Una cosa que me gustaría añadir a todo esto es, en base a la experiencia que tuve, es el haber sentido cuando viví sobre todo la primera experiencia, esa falta de empatía por parte de ellos hacia el humano. O sea, como frívolos. El tratarte sencillamente como un mero objeto de experimentación, porque es realmente lo que hacen con uno, experimentar. Entonces,
esa frialdad, esa falta de empatía es algo muy, muy llamativo. Porque cuando yo tengo contacto con alguien, a mí me puede... aquí sufrimos secuestros, podemos sufrir un secuestro en la calle, pero cuando te secuestra un ser humano que... Por lo menos te dan comida para que no te mueras. Algo hay que... Le sale humanidad. Sí, hay algo que tú sientes, es un sentir que, bueno, por lo menos pero cuando estás con ellos es distinto. Es distinto. Hay una frialdad, Vacío. un vacío, correcto. Eso también es muy llamativo. Importante esa parte del vacío, el alma que no que tienen. ellos a la que ellos renunciaron en su Eso es lo que rebelión. uno no siente. Eso es lo que uno no siente. Son Entonces, seres ahí, desalmados. exactamente. Ahí Sí, puede uno serio. entender por qué estos seres han hecho todo lo que han hecho y han sido capaces de toda clase de atrocidades, sacrificios y demás, sin que eso les suponga a ellos ningún problema. O sea, cuando ellos realizan cualquier tipo de estos actos, no hay arrepentimiento ni remordimiento Nada, de nada. ninguna índole. No hay No, nada y, de eso. y las razas que ellos eligieron aquí, razas aparentemente humanas, que hacen lo mismo, ¿no? Las masacres, los holocaustos, las bombas, todo eso. Quienes hacen ese tipo de masacres multitudinarias y no sienten arrepentimiento, no sienten nada, es porque tampoco tienen alma. Tampoco tienen alma. Han renunciado a ese código luz. Marian García dice, yo he tenido muchos diferentes eventos. Antes no lo entendía y ahora he logrado disminuir. Ya no tengo pesadillas, parálisis, visitas de cuarto, me busco la muerte y regresé. También Osiris González dice, estoy de acuerdo, no estamos solos en el universo, sería mucha arrogancia de parte nuestra pensar que somos los únicos. También Betty Coxia, como los psicópatas cerca, empatía cero, como Empatía cero, sí. los psicópatas. También dice Wilkins, experimentos es lo que hacen. Amapola, la parálisis del sueño es muy probable que ocurra durante la adolescencia. Los episodios duran desde unos segundos hasta varios minutos. Estrés, desfase del horario, privación del sueño y trastornos del pánico pueden desencadenarla. La incapacidad para moverse o hablar es una característica fundamental y puede haber alusiones. No es dañina físicamente y puede evitarse. Ronald, aquí preguntan qué fue lo que a ellos les hizo tomar la decisión de no llevarte. Yo no, de esa es una respuesta a esa línea que en la que yo simplemente podría Divagar. porque realmente el por qué no ocurrió la abducción y El ser llevado a una secuestro nave, como tal. onda, Lo sabrán ellos. Ahora, tú lo decías antes de empezar, que en una de nuestras conferencias lo explicábamos, ¿no? La posición al dormir influye y hace más fácil Ciertos la ataques. abducción o la parálisis de sueño. Sí, la parálisis de O sueño. los Cuando- incubos y sucubos. Claro, cuando dormimos boca arriba, estamos más expuestos. Más expuesto, sí. Cuando estamos de lado, Un poquito menos expuestos. Somos menos más expuestos. protegidos. Y cuando estamos boca abajo, que fue lo que te pasó, es difícil para ellos. Entonces, acá, sin saber el motivo, habría que hablar con el gris grandote ese, a ver qué fue lo que lo No tengo frenó. un WhatsApp. No me llamó al día siguiente, me dijo, oye, no te llevé por tal razón, no me contó. Puede ser la postura que tenías. Sí, posiblemente. O de pronto, pues, el despliegue de emociones negativas, como miedo y susto, no fueron lo suficiente para generar, pues, el traslado, ¿no? Sí, puede ser. Muchas Ahí cosas preguntaban pueden- también, bueno, luego de esa experiencia, preguntaban cómo diferenciar entre un sueño común y corriente y una parálisis. Porque es que en la parálisis eres plenamente consciente de todo lo que está Claro. pasando. En el Tus sueño sentidos no. están intactos. Normalmente en el sueño uno sabe que está soñando. A mí me ha pasado mucho, que estoy Sí. soñando, o sea, se siente real, pero Tú sabes que pasan es un cosas sueño. tan raras que tú dices, esto no puede ser. No, y es que cuando tú te despiertas, tú dices, estaba soñando. Exactamente. Pero cuando estás en una parálisis de sueño y sales de ella, tú sabes que no es un sueño lo que has tenido. No, y además que después de Tú que que has tú vivido la sales, experiencia, lo claro, sabes. tú después de que sales de la parálisis estás completamente angustiado. Estás en un estado emocional fuerte. Te ha tocado. Te ha tocado, Claro, te ha tocado, fuerte, sí, fuerte. sí, sí, te Tú ha en un tocado. sueño no. Incluso tú soñando a veces te puedes hasta hacer pipí. De verdad, Ujú. porque es algo irreal, pero ya tú cuando tienes parálisis estás consciente de lo que está pasando alrededor. El tema es que no puedes gritar, no puedes moverte. O sea, es Este feo. es un tema, el tema de las abducciones es un tema que de verdad que merece la pena profundizar en él. Para entender lo que realmente ocurre y cómo ocurre. Porque eso, como decía antes, te protege. Te protege bastante ante eso. ¿Ya?
como decíamos, el hecho de estar buscando, hay mucha gente como que busca esos contactos y tal, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Yo siempre he dicho, y no sé, tú me corregirás, bueno, primero que una cosa es hablar de esto, nosotros aquí hemos hablado de ciertas experiencias que no hemos vivido, por ejemplo, podemos hablar de la abducción, pero no hemos sido abducidos y no queremos serlo tampoco. Ni viajes en astral. Ni viajes en astral y todo aquello. Una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo llegar. Sí. Son dos cosas Ya hablamos diferentes. del diablo, de la rebelión, pero no hemos tenido un gris enfrente a ver qué es lo que Claro, pasa. a ver qué pasa, cómo reaccionamos. Esperamos que si algún día nos ocurre, estemos a la altura Del acontecimiento. de lo que sabemos. De que estemos a la altura de lo que sabemos. Bueno, No vamos a yo- salir gritando como niños chiquitos, imagínate. Seguramente. No, hay dos opciones que yo contemplo. La A primera ver. es golpearlo y la segunda es correr, pero quedarme quieto ahí no me quedo, eso sí. Ahora, yo diría, nosotros, yo he escuchado, Ronald, y amigos de Descubriendo, he escuchado personas que dicen tener la habilidad de verlos fácilmente, de saber cuántos hay en una habitación. Hay personas que sienten ser especiales al poder ver esa dimensión. Sin embargo, yo diría que estar más cerca de esa dimensión pues nos hace más propensos Claro. de alguna manera a ser utilizados por ellos mismos. Recordemos que estos seres, no se nos puede olvidar, se alimentan, dependen de nosotros. Y entre más cerca estemos de ellos, pues ellos van a aprovechar esa cercanía. Es decir, que si usted se quiere sentir orgulloso, es más bien sentirse orgulloso de no estar muy cerca de ellos y de no verlos. Porque a veces nos queremos sentir especiales. Oh, yo tengo la sensibilidad para verlos. No, eso es especial. Y no hablo tiene con nada. ellos. Y hablo con ellos. Y yo puedo ver que tienes uno atrás. Me Yo cura. digo, de acuerdo a lo que hemos descubierto, que eso es preocupante. Y realmente tenemos que revisarnos porque abrirle puerta a esas entidades resultaría en momentos muy perjudicial para nosotros. A nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de nuestro cuerpo físico. Yo te decía y te comentaba que los medium, las personas que se preparan en estas ciencias nigrománticas y que comparten energías con estos bichos, son personas que con el tiempo terminan teniendo graves enfermedades, o incluso se menciona de que son personas que se enflaquecen rápidamente, a lo que se explica de que hay una absorción de la energía vital Claro. de parte de estas personas porque o por parte de estos bichos, porque tales personas están pues dispuestos a esa conexión con ellos. Quien haya tenido la experiencia de vivir lo del tema de los incubos y sucubos lo describe. Yo he vivido eso. Sí, Esa sí. que se levantan agotados, con Sí, un agotamiento físico. Sí, un agotamiento. Es porque hay una absorción de la energía vital. Que es lo que ellos la realmente están energía Y buscando. eso te acaba afectando físicamente, mentalmente, psíquicamente, emocionalmente. No vas a estar bien porque no estás bien. Te despiertas apaleado. Sí, yo he vivido esa. Liliana Yo creo que casi Tolano. todos los hombres. Liliana Tolano nos dice, Sí. y fue seguidas veces, ahora comprendo que esto me pasaba, creo yo, por mi condición depresiva, la cual ya no tengo, entonces ya no sueño demonios. Ese tema de la depresión también es un importante. estado emocional, Claro. Sí. pues, que baja la vibración de nuestro cuerpo electrónico, pues, y nos hace más, Sí. nos Aquí coloca dice, más expuesto, ¿no? Neil, no digas bicho en Puerto Rico. Cuidado. Ricardo Reisa. ¿Por qué? Ricardo, ¿qué es eso? Lo que pasa, me imagino que el bicho No, es el trasero, ¿no? Sí, Supongo. bueno, aquí se conoce Y que, el bicho igual. como el insecto y también el trasero. Incluso hay una canción que habla del bicho, que matemos ese bicho, porque aquí a los bichos también se les dice las cucarachas. Sí. Pero en partes del país se le dice bicho pues al trasero de las personas. Al ano. Eh, Exactamente. Bueno, sí. bueno, no sé si al ano exactamente, pero el bicho es la parte trasera. Pero ya cuando eso depende también el contexto en que pronuncies la palabra, Sí, pero no es se que entiende eso de qué ese- bicho estás hablando. Esa es la jerga aquí costeña, es colombiana. Pero eso en el exterior son muy literales. Sí, no, los términos de nuestro español varía Completamente. completamente de acuerdo al país.
Humita dice, tal cual como procede un sicario. Él actúa sin pena, sin remordimiento. Qué horrible. A mí me llama la atención en Costa que Rica es el falo, en Puerto Rico, el bicho. el bicho, es el falo, es Sí. lo de adelante, en el El hombre, hombre, sí. el pene. ¿Vea? Sí, sí. Diferente. Con razón los cantantes dicen mámame el bicho, claro. Vea, aprendí Acabo- algunos acabo de los de entender. reggaetón. Soy cochinos. Ay, hijo de madre, no sabía. Mámame el Bueno, bicho sería acá atrás y allá adelante. Adelante, claro. No, Yo imagínate una tú. vez decía, ¿por qué dicen eso? Qué porquería, Sí, pero sí. ahora entiendo Ya entendemos por un puertorriqueño que nos acaba de enseñar. cómo aprende uno la jerga de otros países. Bien, eso se llama descubriendo. A mí me llama la atención es que nunca buscaron mirarte. O sea, nunca buscaron tener El un contacto visual. No, para nada. Iban a lo que iban y punto. O sea, tú no les importaba como ser. Pero por eso te digo que eso fue lo que yo sentí. Cero empatía. Hey, tranquilo, espérate, tranquila, relájate, nada. Uno aquí acompañándote mientras los otros hacían el procedimiento. ¿no? Nada. Tranquilo, respira. Tranquilo, no te va a pasar nada. No, eso no sucede. También nos dice María Jiménez, una pregunta. ¿Está inoculado Ronald? Ya que si es así, quizás su sangre no le sirvió para el propósito deseado y abandonaron el plan que pudieron tener No para se él. refiere a la vacuna, me imagino. O sea que si te pusieron la puya, tú no tienes la puya. No tienes la puya. Y tenemos que decir la puya porque acá en YouTube no se puede decir de manera distinta. Leonel Ávila dice, a mí ya me localizó mi esposa Pleiadiana. Dijo, no temas, esposo mío, yo siempre estoy junto a ti, hermosa mujer rubia. Bueno, a nosotros todavía no nos ha tocado. Yo por ahora tengo una Nivel terrícola. alto. Sí, una terrícola total. Yo también. Ya cuando llegue la Pleiadina o Pleiadiana, pues miraremos qué hacemos. No, una pleiadiana no se va a fijar en Sí, nosotros claro. nunca. Nada más. Somos muy feos en comparación a Sí, los. nos falta mucho pleiadinos. trabajo interior, dirán Sí. ellas. Dice César Augusto, cuando ven mucho pánico en la persona, no se lo llevan. Cuando ven mucho pánico, ¿no será al revés? No será al contrario, yo diría que es al contrario. Sí, César dice que cuando ven mucho pánico en la persona, no se la llevan. Yo opinaría que lo contrario, no Yo sé, diría que es César. al contrario, sí. También dice Ciro, sí, él dice que entendió que no estaba preparado para que se lo llevaran. ¿Cómo puede dormir las siguientes noches si sabe que lo visitarán otra vez? ¿Pudiste dormir? No, ¿pudiste dormir ese mismo día? Sí, claro. Claro, porque es que, ¿qué ocurre? Que cuando a mí me pasa, ¿No te ganas yo no irte estaba para la cama 100%. con tu mamá? No, yo no estaba 100% consciente de lo que me había pasado en el sentido de que yo lo asumí en ese momento, te repito, como una parálisis de sueño. Sí, un sueño, una Sueño, experiencia. dije, bueno, una bueno, parálisis. O sea, tú lo entendiste luego cuando investigaste. Cuando empiezo a investigar realmente es cuando digo, epa, lo que me ha pasado a mí es lo que le ha pasado a esta gente, lo que ellos describen. Y lo que está estudiando, lo que están estudiando afortunadamente muchos psiquiatras que se están saliendo de la línea ortodoxa esa que dice que eso es un trastorno del sueño y tal, no, saben que... ¿Encontraste algunos científicos, algunos Sí, especialistas claro, que están claro. tocando este tema? Hay uno que se llamaba, porque murió ya, John Mack, que es un psiquiatra de Harvard, donde él trató a muchas personas que describían eso. Este episodio que tú viviste. Sí. Y ahí fue donde encontré... Ahí fue donde tú comprendiste lo que te pasó. De que la parálisis de sueño estaba íntimamente ligada al fenómeno de abducciones. Vea. ¿Ya? Importante. Entonces, si no hubieses investigado, eso hubiese pasado por tu vida inadvertido. Seguramente. Y eso, ya te digo, investigar, leer, el conocimiento previo de todas estas cosas y el trabajo interno que uno viene haciendo, más o sea menos, da igual, pero viene haciendo, también es lo que considero yo que mentalmente me mantuvo en la línea. ¿Ya? Bueno, de pronto es importante que esa experiencia, por eso me parece valioso el que te hayas atrevido a contarlo, porque alguien puede decir, Ronald, lo perdimos. Total. Lo perdimos, pero pues ayer que tú me contaste, pues tú primero quisiste contármelo a mí, yo te propuse que contaras esta experiencia porque tú ya descubriste lo que es y con base a una vivencia, pues enseñarnos qué se vive, qué se aprende, qué se puede hacer después. Me gusta mucho eso de que no te quedaste sino ahí y buscaste respuesta. Buscaste otras personas que les haya sucedido, cómo se trataron, qué vivieron, para comprender, y eso me parece muy importante decirlo en estas conclusiones. Tenemos que comprender esas situaciones.
para que no seamos fácilmente manipulables las próximas veces. Sí, eso es. Es importante. Yo por eso siempre digo que yo lo que trato de sacar de una experiencia que para mí es aterradora, negativa, para cualquier ser humano, he tratado de sacar la parte positiva. ¿Ya? Yo no la quiero volver a vivir, jamás en la vida quiero volver a experimentar eso, porque es algo horrible. ¿Ya? Pero sí tengo que ser inteligente y sacar una parte positiva, que la hay. ¿Ya? Y es este aprendizaje que uno va... que estoy compartiendo aquí ahora, o sea, lo que hemos compartido, de profundizar un poco más, por ejemplo, con el tema del astral, el definir, por ejemplo, que incubos y sucubos y todas estas entidades que se pueden posar sobre ti cuando estás durmiendo, también podemos considerarlo un tipo de abducción, ¿ya? Que es algo que va más allá del fenómeno OVNI extraterrestre. o extraterrestre. Exactamente. Entonces, todas estas cosas, pues, son parte, Claro. son esa parte positiva. Bien, ya tenemos las 9:03 de la noche. Gladys Sierra nos dice, sí, Neil, esta información es muy valiosa. Yo no tenía ni idea de este tema, de la parálisis del sueño. Ahora entiendo que yo también la viví y recuerdo en ese momento haber dicho, Dios está en mi corazón. Que fue como la frase que le ayudó a Salir de protegerse, todo ¿no? eso, claro. Jorge Luis también dice, saludos, mis instructores de la investigación desde Venezuela. Yo tuve una experiencia con un platillo volador. Lo vi como en unos 200 metros. Eso fue en el estado de Barinas. O sea, tuvo un contacto de primer tipo. El primer tipo. Osiris González dice, yo estaba indagando y me dio pánico. Yo no quería ni sacar a mi perrito a hacer sus necesidades en la noche. Entonces dejé eso así. No, y ya te digo que es importante buscar respuestas, tratar de que el conocimiento sea el que nos proteja, ¿ya? Porque la mente humana, oye, la mente humana es frágil, ¿ya? Y enfrentarse a esos eventos, una persona que sin conocimiento es... Claro, va a ser más difícil. Ahora, si usted nos está viendo y ha vivido uno de estos episodios, porque nos puede estar viendo en vivo o puede estar viendo luego la grabación del programa, y tiene o está viviendo una situación de esta, ¿qué le dirías a esa persona? Una persona que ahora nos puede estar viendo y que no sabe qué le está pasando, o está sufriendo con eso, o está aturdida con eso, ¿qué le recomiendas? Que investigue. Primero que investigue, que busque patrones con la experiencia de otras personas, que hay testimonios, cantidades de testimonios que son reales, ¿ya? Y que procure que ese conocimiento que va adquiriendo, la comprensión, que le ponga mucha comprensión al tema, que se esfuerce mucho, que se esmere mucho en ello, porque eso a la larga, como te digo, es lo que te va a proteger mentalmente, lo que no va a permitir que te quiebres o que lo afrontes con una mayor, es lo que va a permitir que lo afrontes con una mayor naturalidad. Así, Correcto. por eso, como te digo, así, por eso yo me atrevo a contarlo aquí. Perfecto, entonces ahí está, buscar, investigar, no quedarse pues con el miedo de que son situaciones que no conozco y que debo padecer, sino entender que no estamos solos ni en el universo ni en este planeta, que existen unos seres negativos que han utilizado el escondite y el engaño para aprovecharse de las energías nuestras, incluso de material corporal, nuestra sangre, nuestros fluidos como el semen, como los órganos reproductores en los animales. Bueno, es una raza degenerada que ha visto en los humanos la oportunidad de no desaparecer, Sí, porque están al borde de la extinción. autoextinción, porque si ellos viven esta extinción es por la corrupción que generaron Ellos desde lo que se llamó la rebelión. Así es. Bueno, muchachos, nos vamos. No, gran tema. Muchas gracias, Ronald, por compartir de verdad esta experiencia. Da pie para seguir investigando, como tú bien dices y recomiendas, porque este es un tema bastante álgido que le pasa a más gente de la que nosotros creemos. Entonces, tener plena certeza de lo que se trata y verlo con toda la naturalidad del caso para, como tú bien dices, sacarle provecho, sacarle herramientas que nos sirvan para que pues eso no nos vuelva a pasar, porque evidentemente yo sé que es una situación completamente angustiosa que de verdad no se lo deseo a nadie. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios, por su sintonía. Por favor, den like al video si les gustó. Si no les gustó, pues también le pueden dar con la manito hacia abajo. Suscríbanse si no lo han hecho, que esa es la mejor forma de que nos apoyen. Un abrazo. Gracias, Ronald, por compartirnos tu experiencia. No, gracias a ustedes por invitarme y nada, encantado de haber estado aquí una vez más. Y lo dicho, espero que les sirva, que a quien le esté pasando busque respuestas, que no se quede simplemente ahí con la duda,
sino que busque para que comprenda, para que entienda que eso es lo que a la final le va a ayudar a protegerse y poco más. Claro. ¿Salín? No, la experiencia de Ronald a mí personalmente me ha servido para aprender muchos aspectos de las abducciones que no tenía ni idea. Como decíamos, nunca he vivido una experiencia de esas, tampoco me gustaría vivirla. Pero ha sido interesante poder comprender cómo funcionan, qué ciertos aspectos en común tienen. Y lo principal es, hombre, no entrar en pánico con estos temas, pero tampoco entrar en el fanatismo, lo que tú recomendabas, Neil, alejarse de estas situaciones que nos puedan poner en cercanía con seres de dimensiones negativas o con estas razas negativas. Eso es, digamos, que el aprendizaje que me llevo, no buscar este tipo de contactos, no desearlos, porque suceden, son reales, más allá que la ciencia oficial lo niegue. Y nada, se ha aprendido mucho con tu experiencia, Ronald. Muchas gracias por abrirte, por compartirla. Y sé que a los oyentes y televidentes les habrá servido también. Y agradecerles a todos los que estuvieron allí. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Salín. Bueno, Osiris González nos envió un apoyo en el super chat. Gracias, Osiris. Siempre has estado muy atenta en impulsar nuestra labor. Y a todos los que lo hagan, gracias, porque es la forma que ustedes ayudan que esta labor se siga realizando. Aquí hay una, digamos, una pregunta para finalizar. Dice Eliana Vázquez: estos seres blancos y cabellos blancos y son bellos, ya que los he visto en mis sueños, todos son pleyadianos. Es una pregunta por mí. Tú me comentabas de que hay abducciones donde estos seres se acercan al abducido. El abducido muestra un rechazo ante su apariencia, pero luego pueden cambiar esa apariencia ellos y mostrarse como blancos, ojos verdes, para ser aceptados en la abducción. Así es. Mira, hay un caso, a ver si lo recuerdo el nombre. Ese caso se dio en Estados Unidos, creo que en el estado de Arizona, no recuerdo el nombre del pueblo. El hombre se llama Travis Walton. Él tuvo una experiencia de cuarto tipo. Él era bueno, en su momento era un leñador y estaba en una jornada laboral. Cuando ya venían de regreso para casa una noche, en horas de la noche, venía creo que con 4 compañeros más en su vehículo y vieron en el bosque, vieron que había una luz de color naranja y asumieron que era un incendio. Se acercaron y vieron que era una nave. Cuando él se acercó, que fue el único que se bajó, se atrevió a bajarse, se acercó a la luz y él describe que algo lo impactó aquí en el pecho y lo echó hacia atrás y quedó inconsciente. Los compañeros de él salieron y se fueron, lo dejaron tirado allí. Lo próximo que él recuerda es que lo abducen y cuando abre los ojos está en una camilla metálica, posado allí con un gris a cada lado, intentando empezar a manipularle. Él se levanta e intenta atacarlos. Ellos ante el ataque no responden, sino que salen de la habitación donde están y se van hacia un pasillo. Cuando él ve que se van, él sale hacia ellos, a pocos momentos sale a intentar irse detrás de ellos, y cuando sale al pasillo ve que vienen 2 hombres altos, rubios, ojos azules, O sea, normales. Entonces lo cogen por los brazos, lo llevan y lo acuestan en la camilla. Y él creyó que era un sueño de pronto. No, él sabía que estaba viviendo porque la experiencia de él sí fue real. La experiencia de él fue ahí en el física, ¿ya? Entonces cuando eso pasó, él aparece a los 5 días, lo liberaron. Y entonces después de eso es cuando él dice, ahora entendí, después de eso, que los que se habían ido, los grises, eran los mismos que habían vuelto conmigo, sencillamente. Solo que disfrazados. Por su tecnología, logran hacerlo. Cambiar de apariencia. Este mensaje es importante porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Secuestro es secuestro. Y cuando es secuestro, pueden ser de blancos o verdes que no son de la luz. Un contacto de la luz jamás esperes que actúe de esa manera. Claro. Tú puedes, si una fuerza, si estos seres de luz, de lo que nosotros conocemos aquí como la parte de la luz, quieren contactar contigo, no lo van a hacer de esa manera. Va a haber una preparación previa y luego habrá un contacto que tiene que ser voluntario por tu parte. Y natural. Consciente. Y muy natural. Y consciente, exactamente. Claro, sin violación de albedrío. Esa es la diferencia de ese contacto. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Santiago, que está en la producción, a la mesa de trabajo, a nuestro invitado Ronald.
y a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes aquí a las 8 de la noche nuevamente con otro Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo.